A continuación vamos a dar comienzo a la presentación de la comunicación que lleva por título El periodismo inmersivo y transmedia, de leer la historia vivirla en primera persona, realizada por Adriana Paino Ambrosia de la Universidad de Salamanca, Lucía Jiménez Iglesias de la Universidad de Barcelona y María Isabel Rodríguez Fidalgo, también de la Universidad de Salamanca. Recientemente, los medios de comunicación han comenzado a ver el potencial que ofrece la realidad virtual para la creación de contenidos periodísticos, lo que ha dado lugar al denominado periodismo inmersivo, un término acuñado por Oni de la Peña que hace referencia a aquellos proyectos periodísticos que utilizan la tecnología de la realidad virtual para permitir que el usuario experimente en primera persona los acontecimientos o eventos que se describen en las historias periodísticas. A partir del año 2015, se ha podido observar una amplia proliferación de contenidos periodísticos realizados con la tecnología de la realidad virtual, buena parte de ellos desarrollados por medios de comunicación. En España, en febrero de 2016, tuvo lugar el primer laboratorio de periodismo inmersivo, en el que se desarrollaron las dos primeras piezas de periodismo en realidad virtual. Pero también hay otros medios que han comenzado a desarrollar sus propias piezas y han creado aplicaciones de realidad virtual, como El País Virtual Real o Radio Televisión Española, que creó una pieza en realidad virtual con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En el ámbito internacional se pueden mencionar también diferentes ejemplos, como el de The New York Times o Riot de The Huffington Post, aunque también hay otros medios que se han sumado a la creación de piezas inmersivas, como la BBC, The Guardian o Associated Press, entre otros. El periodismo inmersivo permite a los espectadores involucrarse con las noticias y hacerles sentir parte de la historia, lo que implica una transformación en relación a lo que se venía haciendo en el periodismo tradicional. Pero más allá de la mera sensación de inmersión del espectador, se puede hablar de las posibilidades de la realidad virtual para ayudar a concienciar y sensibilizar a los usuarios en relación a determinados temas o cuestiones sociales, es decir, de crear experiencias empáticas que ayuden a acercar más al espectador a la historia que con una noticia o un reportaje tradicional. Esto es lo que sucede en el proyecto objeto de estudio de la presente comunicación denominado 6x9 a Virtual Experience of Solitary Confinement. En este caso concreto, llevado a cabo por el periódico The Guardian, se aborda el tema del confinamiento en solitario en las cárceles de Estados Unidos. Se trata de una cuestión frecuente en los medios de comunicación y muy trabajado especialmente por este medio, que plantea ahora un contenido en realidad virtual con el que se espera reforzar el contenido de los reportajes que ha publicado gracias a la experimentación en primera persona. A continuación, en el siguiente vídeo que se muestra, se presenta brevemente esta pieza. Welcome to your cell. You're going to be here for 23 hours a day. You are going to undergo many different kinds of reactions, and some of them will be more immediate than others. Keep your eye on survival. Memorize your space. After a while, things start to slip. I find myself floating. The toilet that drips. People turn on themselves. It's almost like you want to feel alive. You do something to make them notice you. So, now that you're here, what are you going to do? What can you do? 6x9, a virtual experience of solitary confinement. Bajo una perspectiva metodológica cualitativa, se ha planteado en esta comunicación un análisis de contenido del citado proyecto 6x9 que ha sido articulado partiendo de dos hipótesis. En primer lugar, la realidad virtual comienza a configurarse como una herramienta para la elaboración de contenidos periodísticos y de concienciación social. Y en segundo lugar, en los proyectos periodísticos elaborados bajo la tecnología de la realidad virtual, la finalidad informativa va unida a la intencionalidad de que el usuario que consume dicha información se involucre en la historia, pasando de ser un mero consumidor de la información a poderla vivir en primera persona. Por lo que respecta a los objetivos, se han establecido 4. En primer lugar, describir los elementos narrativos por los que vendría definido el proyecto 6x9 a Virtual Experience of Solitary Confinement. En segundo lugar, identificar qué elementos narrativos servirían para poder definir el objeto como un ejemplo de periodismo inmersivo. En tercer lugar, identificar qué elementos narrativos servirían para poder definir el proyecto como un ejemplo de periodismo transmedia. Y en último lugar, analizar la vertiente de sensibilización social inmersa en el proyecto objeto de estudio. 6x9 está formado por una pieza en realidad virtual que sitúa al usuario dentro de una celda de aislamiento norteamericana.
La idea surgió con el objetivo de generar debate en torno a este tipo de confinamiento y crear conciencia sobre las consecuencias psicológicas que conlleva para un preso permanecer durante 23 horas al día con poco o ningún contacto humano. La celda ha sido recreada de forma digital, pero introduce audios reales, tanto sonido ambiente como relatos de personas que han vivido en primera persona este tipo de aislamiento. La pieza está disponible para su descarga y visionado en dispositivos móviles con gafas de realidad virtual que van a hacer que la experiencia sea lo más inmersiva posible. Además, dentro de la página web de The Guardian hay un espacio dedicado al proyecto con información adicional que incluye un tráiler de la pieza, así como las instrucciones para poder consumirla y una gran cantidad de contenidos adicionales, con enlaces a diferentes noticias y reportajes publicados en la web del medio y un enlace para poder escuchar las experiencias de las 7 personas que han permanecido en confinamiento en solitario. Tras la realización del análisis del proyecto, se puede concluir que la principal innovación que introduce es la posibilidad de que el usuario experimente en primera persona los hechos narrados, de modo que el usuario espectador se convierte también en protagonista de la información en la medida en que marca el punto de vista que quiere ver en cada momento. Al mismo tiempo, al tratarse de un proyecto transmedia, que como se ha visto expande el relato también en diferentes soportes, se rompe la unidireccionalidad habitual de los formatos tradicionales, ya que en este caso es el usuario el que elige y decide cómo quiere consumir la información y qué nivel de profundidad alcanza en la misma. De modo que puede decidir si quiere consumir solo la pieza inmersiva o ampliarla con los contenidos adicionales disponibles en la web, leer los reportajes o escuchar los audios con las experiencias de presos reales que han vivido este tipo de confinamiento. Por otra parte, 6x9 nace con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre las consecuencias que implica el confinamiento en solitario. La tecnología de la realidad virtual permite que el usuario se sienta físicamente dentro de una celda de estas características, algo a lo que contribuyen los diferentes efectos visuales y sonoros, como luces que parpadean, movimientos de cámara, ruidos, voces, gritos, chirridos. Todo ello contribuye a crear una sensación de angustia en el usuario que favorece la sensación de inmersión y hace que la experiencia sea lo más realista posible. De este modo se genera un mayor impacto en la audiencia del que se puede conseguir con un vídeo o un reportaje en formato tradicional, lo que contribuye a su vez a fomentar el debate. Y es que el componente informativo, a través de los datos que se aportan en las diferentes voces del narrador y de los reclusos, se une al de la inmersión, lo que va a permitir al usuario extraer por sí mismo más información y obtener así sus propias conclusiones a partir de su experiencia. Todo ello nos lleva a concluir que los formatos periodísticos tradicionales se están reinventando gracias a la utilización de la tecnología de la realidad virtual, lo que al mismo tiempo está afectando a la forma en la que el espectador consume las historias periodísticas. En definitiva, los modos de hacer y de consumir información están cambiando, y la realidad virtual ha comenzado ya a configurarse como una tecnología que puede ayudar a los profesionales de la información a llegar de otro modo a las nuevas audiencias. Muchas gracias por su atención.